Buenas noches. Primer plato. Ces Notteboom, novelista, poeta, traductor holandés. Un peso pesado de las letras de su país y de las letras del mundo entero. Su última novela, recién aparecida, publicada por Siruela, es esta, Perdido el paraíso. Ces Notteboom es en el menú literario, Notteboom, perdona, sí. Ces Notteboom, en el menú literario que hoy les vamos a ofrecer, es el primer plato y el plato fuerte, la pièce de résistance en realidad. El segundo plato es José Carlos Somoza, novelista que acaba de publicar esta novela, Zig Zag, con la editorial Plaza Janés. El tercer plato, hoy tenemos una comida copiosa a la antigua, es Luis Conde, que acaba de publicar también, publicado por la Asociación de la Prensa, El humor gráfico en España. Y tenemos una guarnición, que es Javier Puebla, tribuno de las letras, patricio, jamás plebeyo, y convidado no de piedra a este festín literario. Y postre, guinda de la tarta, dulcis infundu, vasito de mistela, nuestro amigo Tamarón, nunca villano en su rincón. Vamos a empezar con Ces Notteboom y con su última novela, insisto, Perdido el paraíso. Juego de palabras, Ces, con una obra célebre de la literatura universal, celebérrima, que es El paraíso perdido de Milton. Sí, exacto. Y es un juego porque el escritor de este libro, pero no yo, el protagonista, el escritor de este libro, está en un avión en Alemania y ve a una mujer muy atractiva que tiene un libro envuelto, creo que se dice, ¿no? Sí, envuelto. Y como todos los escritores, es curioso de saber lo que leen los otros, sobre todo cuando son atractivas. Pero ella tiene el libro de manera que él no puede ver el título. Y durante el vuelo siempre quiere ver el título y al último momento ve las dos palabras, paraíso perdido. Pero el orden, no se da cuenta del orden de las dos palabras. Y piensa que esta mujer está leyendo el libro que él está escribiendo. No es el caso. Ella está leyendo Paradise Lost, el paraíso perdido de Milton, no de él. Y al final del libro se encuentran otra vez, cuando el autor ha terminado este libro, se ven otra vez y hablan de confusión, porque ella aún habla de Milton y él habla de sí. Bueno, eso es la idea de la inversión. Amigo Ces, en ese pasaje de la novela que tú acabas de evocar, dices algo respecto a esa costumbre, que yo también tengo, seguramente todos los presentes la tenemos, de intentar averiguar qué es lo que va leyendo la gente en el metro, en el autobús o en un avión. Pero dices que los hombres, los varones, ya no leen. ¿Y es verdad? Bueno, sobre todo cuando yo leo delante de un público en Alemania, muchas veces, hay más mujeres que hombres. Esto me da la idea que las mujeres ahora son las salvadoras de la literatura. Bueno, breve paréntesis, más o menos también en esa misma página, bueno, este personaje, el varón me refiero ahora, no la mujer, es un crítico literario ya de cierta edad y dice que está un poco aturdido porque se ha tomado para volar 3 Obstler. Y yo me he preguntado, yo soy muy aficionado, soy muy pastillero, me he preguntado qué es el Obstler. Más o menos un orujo. Ah, un orujo. Sí. Ah, yo creía que era una píldora para dormir. No. Es un lingotazo de orujo. Es un orujo... Un aguardiente de fruta. ¿Holandés? No. Son cosas alemanas que son de frambuesas, pero muy fuerte, 40 grados. Bueno, este es un libro con ángeles y yo diría que también con ángel. Yo no sé si tú entiendes el castellano lo suficientemente bien para saber lo que significa la expresión tener ángel. ¿Entiendes esa expresión? No. ¿Cómo lo dirías en inglés, Tamarón? Tener ángel. Eso sí que me consta que es intraducible, pero en fin, lo que es la expresión que se emplea en Andalucía para decir que algo tiene un atractivo especial al borde del embrujo. Que tiene duendes. Duende. Muy parecido. Tener ángel, tener Claro. duende. Y eso lo emplean mucho en Andalucía, menos en inglés quizá... Es prácticamente igual. No sé si sería tu half angel, pero angel face o de... Sí, bueno, en este caso sí. No, esta expresión no conocía. Es tener gracia al borde
del sentido teológico de la gracia, que también lo tiene el ángel, ¿no? Sí, sí, eso seguramente. Sí. Bueno, yo, Cés... Ayer en la conferencia de prensa había un periodista que me ha pedido de dedicar el libro y se llamaba Ángel. Y yo he dicho, al único ángel que conozco. Bueno, me has servido en bandeja. Por cierto, este programa se graba en el mes de febrero, o sea que la conferencia de prensa a la que alude Cés Nottebohm fue efectivamente ayer por el día de grabación, pero no por el día de emisión. No tiene importancia. Bueno, te decía que me habías servido la pregunta en bandeja porque yo, por ejemplo, pensarás que estoy loco, pero yo soy una persona convencida, y no por fe, sino por experiencia, de que hay ángeles. ¿Tú? Yo no, pero me han escrito cartas, gente que habían leído el libro. En Alemania, por ejemplo, una mujer que era segura que durante un bombardeo habría un ángel salvar su vida, porque lo había advertido, no vas en esta dirección. Y jura que ha visto el ángel. Yo lo creo, pero yo nunca he visto un ángel. De piedras, sí, de estatuas, de pintura, de Botticelli, como en la cobertura, pero ángeles verdaderos nunca, no. Bueno, sin embargo... ángeles humanos, sí, esto sí. El libro lleva una cita al comienzo de Walter Benjamin, y esa cita termina diciendo: este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Yo tengo la impresión de que los ángeles, tanto si existen como si no, se están retirando, están desentendiéndose de los asuntos humanos, quizá asqueados por la conducta de nuestros semejantes. Eso es muy posible, pero por eso estamos ahora buscando ángeles, ¿no? No viene del aire que de repente gente están hablando de ángeles. Porque nos faltan los ángeles. Esto sí, pero... Es curioso, Cés, porque esta cita de Benjamin a la que me he referido se refiere a un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus, y donde precisamente hay un ángel que está dando las espaldas a un montón de ruinas. Sin embargo, para la portada del libro no habrás sido tú, habrán sido los editores, los de Siruela. No has escogido, como parecería lógico, ese ángel de Klee, sino un ángel de Botticelli. De Botticelli, sí. Por ahí figura en el libro este ángel. La chica que es... La Annunciazione di Cestello. La chica brasileña. La chica es estudiante de arte y es su... ¿cómo se dice? Her painting. Su cuadro favorito. Su cuadro favorito. Esa chica se va a Australia. Sí. Los dos se van a Australia. Parece que Australia, tú que eres viajero empedernido, es un país que te fascina, porque es un país gigantesco y que sin embargo tiene la misma población que tiene Holanda, tu país de origen. Porque hay mucho desierto. Pero de cierta manera pensamos que Australia no es larga, porque parece una isla, ¿no? en la mapa. Pero una vez, por ejemplo, Perth está a 4.000 millas de Sydney. Es enorme, ¿no? 4.000 kilómetros. O miles, no sé, pero... Millas. Bueno, pero tú mismo dices en el libro que esa Australia a donde van los personajes es un país de ficción, es un país imaginario, es un país que en realidad no existe, como Los Ángeles. No, Australia existe. Y estas chicas, son dos chicas, ¿no? Brasileñas, de Sao Paulo. Y en su juventud tenían esta fascinación de Australia. Y han leído todo sobre los aborígenes, sobre su cosmogonía, sobre su arte. Y cuando una de las dos vive un trauma terrible porque está violada, la otra piensa que la mejor cosa que pueden hacer para curarse. Para curarse es ir... Es un ángel. Sí, muy bien. Ángel custodio. Me ayuda mucho. Con sombrero. Es para curarse del trauma. Y se van. Y descubren que la realidad es diferente del sueño, ¿no? Bueno, sigamos con Los Ángeles. Resulta que en Australia, y esto se menciona ya en la primera página de tu novela, hay algo que se llama Proyecto Ángel.
que fue un hecho real, que tuvo lugar en el año 2000 en Perth, ciudad que Sí. has mencionado hace un momento, y que tiene que ver también con esa obra de Milton que ya hemos mencionado, El paraíso perdido, Sí, ¿no? sí, sí, no. Yo estuve en este festival de Perth, ¿no? Y al mismo tiempo de un festival literario con escritores, poetas y críticos, había un festival de teatro. Y una obra teatral era que habían escondido en la ciudad, que tiene un tamaño, decimos, de Salamanca más o menos, pero al mar, que habían escondido ángeles. Y la obra teatral consistía de que uno en solitario busca, pues se presenta a un parking y le dan una trayectoria, ¿cómo se dice? Trayectoria. Trayectoria. Un itinerario. Una guía para ir a buscarlo, sí, Sí. una especie como de instrucciones. Y uno sabía que había ángeles en las casas, en las iglesias, en las oficinas. Por ejemplo, uno entraba en un banco y había un fax, y del fax venía Paradise Lost, Paraíso de Milton. Y pues buscando en la oficina había un ángel sobre una mesa. Y yo he visto el ángel del libro, porque en una casa completamente, decimos, muy destruida, una casa vacía, vieja, escalera, 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 y después, cuarto piso, una puerta, una... Un armario, ¿no? No, a room. Me falta Una un cuarto. habitación, una habitación. Una habitación vacía y dentro un armario, una mujer, pero con alas. Y la espalda hasta mí. Y yo era muy curioso de saber su cara, de ver su cara, pero ella tenía... ella no podía, ¿no? Esto no era... Tenía la orden de no enseñar la cara. Exacto. Bueno, quizá en ese, no sé si es en ese Además, pasaje o en otro de la Eso era novela. el momento de inspiración del libro, porque Ya. me he dicho que el protagonista del libro espera, espera y espera y nunca se mueve ella. Pero al final de la semana, que la obra era terminada, él la esperaba en la calle y la ha visto. Y después empieza una historia de amor, ¿no? Bueno, hay un momento en la novela, no sé si es exactamente en ese mismo momento que tú acabas de evocar o en otro, en el cual haces una observación, o uno de los personajes hace una observación inquietante. Dice que nunca ha visto ángeles con tetas. Que los Bueno, ángeles no tienen ni tetas. con Y es gafas. verdad. Yo nunca he Pero- visto un ángel no, ni real ni con pintado gafas, es con verdad. tetas. Pero ni con gafas, ni de 50 años. ¿no? Son jóvenes siempre, sí. Sí, pero estos ángeles en esta obra, decimos, eran figurantes, ¿no? Eran jóvenes Sí, sí. actores, pero había blancos, negros, mujeres, pequeñas, grandes, viejas, una en silla De ruedas. de ruedas, pero eran todas con alas y las alas eran perfectamente hechas. Y es extraño porque en la vida normal me he preguntado, ¿cómo están? Nunca hemos visto el esqueleto de un ángel, ¿no? Esto no existe, sería fantástico. Una si- radiografía, si- ¿no? si un artista podría hacerlo. Bueno, El esqueleto normal con esqueleto de... yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estáis hablando de ángeles, pero se os olvidan los ángeles malos, ¿eh? Que los hay también. Y a lo mejor, Pero son a lo los mejor- demonios, son los diablos. A lo ¿no? mejor los ángeles también malos sí habla que de- tienen tetas. sí, ¿eh? de ello. Eso es posible que sí, no lo sé. ¿eh? Los ángeles, desde luego, son asexuados. Uy, ¿no? esto que Por- acabas de decir, las feministas no te lo van a perdonar, José Carlos, me temo. Usted sabe que en Madrid es el único, España es el único sitio en el mundo donde hay una estatua para Sí, sí. Lucifer, ¿sí? Es el ángel Sí, sí, caído. el ángel caído. Sí, sí, sí. Pero hay en Italia, en el Lungo Tevere, en Roma, cerca de Castel Gandolfo, una iglesia dedicada al demonio. Oh, Una iglesia entera, no ya un monumento como en el Retiro madrileño. Curioso. Bueno,
Otra observación inquietante que no procede de esta novela, sino de algún otro de tus libros, tienes muchos. Tú dices que en Holanda no hay montañas, y es verdad, en Holanda no hay ninguna montaña, todo es llano. Tenemos una montaña de 300 metros. Bueno, eso es una colinita. Sí. Entonces yo he tenido, leyendo esa frase tuya, de repente he pensado, Cés Nottebohm viaja tanto porque viaja buscando montañas. Se va a países, aunque Australia tampoco tiene, creo, mucha montaña, alguna tiene muy alta, ¿no? Pero no tiene mucha montaña. Y a lo mejor he pensado que por lo que tú no has visto nunca ángeles, es porque en una llanura no hay ángeles. Los ángeles están siempre, no sé, en lugares boscosos, montañas, acantilados, recovecos, precipicios, ¿no? Sí, esto sí, pero lo que busco cuando viajo no son montañas, es the emptiness, el vacío. El vacío. Como lo encontró en España en los años 50 y 60, la meseta, que Holanda es un país sobrepoblado. Tenemos los inhabitantes de Australia sobre una superficie muy pequeña. Somos demasiado nosotros. Y por eso me voy a Australia o a España. Tú vives en Menorca una tercera parte del año. ¿Trabajas en Menorca fundamentalmente? Trabajo. Otra tercera Para mí, parte en Berlín. Menorca es y para otra trabajar. en Ámsterdam. Sí. Pero Menorca, yo te lo he dicho antes cuando charlábamos, en realidad tú dices que vives en España parte del año. Yo creo que Menorca es un sitio extrañísimo, ¿no? No sé hasta qué punto es realmente España, representa lo español o no. Creo que tampoco lo conozco catalán un poco es menorquín, hablan menorquín. Pero es parte de España. Sí, bueno, administrativamente sin duda alguna, ¿no? Pero felizmente que es un poco una isla de cuenta de hadas para mí. Pero para mí es el sitio de la inspiración. Yo puedo trabajar en Menorca. Estoy un poco al lado de todo y muy tranquilo. Es asombroso que no hayas visto ángeles, porque yo estoy convencido de que Menorca es un sitio lleno de ángeles, precisamente, ¿no? Si en alguna parte del mundo hay ángeles, los mataron están en los Menorca, ingleses. ¿no? Los ingleses. No, los mataron los ingleses cuando pasaron. Los por mataron ahí. los ingleses. ¿no? Sí. Y luego se llevaron los esqueletos. Por eso los Seguro, al encontraron Museo en- Británico, seguro. Sí, sí, estarán escondidos en alguna de esas catacumbas famosas de los museos británicos. Talayots y los, ¿no? No, los De todas maneras, talayots, los deberías visitar tablas. el Museo de Los Ángeles, que está cerca de Madrid, que lo ha montado Lucía Bosé, ¿no? Lucía Bosé, y Cerca vas a de ver, Tudela, ¿no? es una antigua fábrica de harina, un viejo molino, Sí. acomodado como con 4 plantas, y hasta en el techo hay ángeles de todas las representaciones, esculturas, pinturas, grabados, relieves, arte abstracto, todo dedicado a los ángeles, y te vendría muy bien para iluminarte a una continuación del libro. Bueno, vamos a ver. El libro, en mi opinión, tiene algo de angelical, que para mí fue lo que más me ha gustado, que consigue el no peso de Los Ángeles. Tú supositoraste también entero. El libro tiene una dificultad técnica, que escribes en primera persona de una chica de unos 20 y pico años, brasileña, siendo holandés, con lo cual me pareció pues chapo, y te la crees totalmente. Luego es otro personaje, y al final del libro consigues como que el libro no pesa, es ingrávido, tiene como alas, y a mí me parece... Yo se quería recomendar hoy en el programa, porque realmente me encantó. O sea, cogí toda la obra, la estuve leyendo, picando, como hacemos cuando trabajamos con un autor, pero es que este libro realmente es... Casi me extraña que si lo dejo así no flote. Quizá no flota. Déjalo a ver si flota. Quizás no flota para disimular, porque con los focos ya sabes que Los Ángeles son muy discretos, pero bueno, consigue eso, consigue esa ingravidez de... Yo creo que está totalmente logrado. Y- Bueno, es lo que ha dicho Calvino, ¿no? En sus 6 notas para el Que deben ser milenio, breves. que libros deben ser breves, pero también deben ser ligeros. Ingrávidos. Sí, ingrávidos. Pues yo creo que está, Bueno, eso también lo está has dicho. plenamente Citas a logrado. Calvino, pero oye, La Odisea, El Quijote, La Divina Comedia, El Paraíso Perdido de Milton son todos libros gruesos, no son precisamente finos. Sí, pero no son novelas. Bueno, La Odisea, una especie de novela, y son ¿no? de Sí, otra la primera época. novela. Y sobre todo son de suele otra decirse. época. Yo estoy totalmente de acuerdo que los libros deberían ser finos, y además propondría desde aquí, si me permites, que busquemos una palabra para la palabra nouvelle francesa. Porque los franceses siguen produciendo nouvelles todo el tiempo. Pero existe, es novela corta. Novela corta Novela es una corta, traducción Sí, pero espantosa. no, claro, no. O sea, Bueno, pero es eso. Ni No. relato tampoco Yo vale. creo que en África se dice que lo que no tiene nombre no existe. Y entonces ponerle un adjetivo o un apellido a algo... En cambio, los aún judíos no hace dicen que todo lo exista. contrario, porque si le pones nombre a Dios, entonces Dios deja de existir, ¿no? Curioso. O, bueno, de todas maneras, José Carlos Somoza, que es un autor de nuestros Nosotros días... decimos, hay libros de estos que ustedes dicen novela, nosotros decimos roman. Roman, pero como en francés. Sí, como en francés. Y el otro es nouvelle. Bueno, te decía que José Carlos Somoza, que es un autor de hoy, no de la época de Dante, ni de Milton, ni de Homero, ha escrito un libro bastante grueso.
No, Sí. pero el mismo pero- Calvino. Seguro que tiene letra grande. Sí, pero yo creo que cuando Calvino se refiere, cuando Calvino se refiere al libro ingrávido, no se está refiriendo al libro breve, ¿eh? Es distinto. O sea, la prosa tiene, como tú decías, la prosa tiene que No, José que- Carlos. que Calvino dice flotar, libro no solo ingrávido, sino libro breve, con lomo pequeño. pero cuando dice ingrávido no dice exactamente breve. Sí. Tu micrófono, en cambio, no es ingrávido No, porque se ha caído al suelo. Recupéralo. Pero ¿qué palabra emplea? Ingrávido como equivalente de no pesado. Claro, no una pesado prosa, en una ambos, prosa, ya, claro, pero una es prosa, término que equívoco. flote, En la página ligera, 19 él una prosa que dice, flote. en opinión de Calvino, los libros deben ser breves también, dices. Sí, breves. ya. Pero cuando Cita se él refiere a ingrávido literalmente. no se refiere a breve exactamente. Ibas a decir algo, no te voy. No, que el mismo Calvino ha escrito también cómo leer los clásicos. Se daba cuenta que de Odiseo y de Dante y de todo, pero eran los consejos para el nuevo milenio, cuando ha dicho esto sobre los libros. Consejos para el Bueno, nuevo no hablaba del pasado. Una última cuestión antes de la publicidad sobre tu novela. En Menorca no hay maoríes. En tu novela y en Australia sí hay maoríes, pocos, prácticamente aborígenes. Bueno, aborígenes. Maoríes son de Sí. New Zealand. Bueno, ¿no? aborígenes. Tú dices que es el pueblo más antiguo de la Tierra, con 40.000 años de antigüedad, y curiosamente es un pueblo ágrafo, que nunca ha generado nada escrito. Sin embargo, tú escribes sobre ellos. Pero han pintado sobre sus cuerpos. Es también una forma de escritura, porque los diseños que han hecho siempre tenían una significación cosmogónica. Un hombre para lo que se llama en Australia un coribori, se pintaban durante días para una manifestación de solamente un día. Y era una obra de arte que significaba mucho, y después de la fiesta desaparecía el obra de arte, porque no lo consideraban como obras de arte. Bueno, Pero era una forma de significativo, de escritura. Luis Conde, cuando escribas el humor, no el humor, sino los grafismos en el mundo entero, podrás incorporar los cuerpos de los aborígenes Por australianos, ¿no? Por supuesto que lo incorporaremos. Bueno, ya saben ustedes, vamos a dar paso a la publicidad, pero les recuerdo que Ces Notteboom, escritor holandés, afincado en España desde hace muchos años, acaba de publicar con Siruela esta ingrávida novela, Perdido el Paraíso. Seguramente alguien va a tener ahora la bondad de servirnos, mientras los anuncios transcurren, unas copas de Obstler. Veremos a ver cómo estamos cuando vuelva este programa, que será dentro de muy pocos minutos. Las Noches Blancas, segunda parte. Seguimos hablando con Ces Notteboom, José Carlos Somoza, Luis Conde, Tamarón y Javier Puebla. Amigo Ces, vamos a hablar de algunos de tus libros brevemente. Hemos dedicado muchísimo tiempo a hablar de tu última novela, Perdido el Paraíso. Vamos a empezar por la poesía, porque tú eres novelista, eres traductor también y eres poeta, y sobre todo eres poeta. Tú dices que el tema central de tu literatura, de tu actividad literaria, es la poesía. Tenemos aquí estas poesías selectas, esta antología de tu obra, así pudo ser publicada por Huerga y Fierro. ¿Es así? ¿Eres sobre todo poeta? Bueno, sí, yo no puedo imaginar mi vida sin poesía, eso es, por eso lo he dicho. Escribo mucho más en prosa que en poesía. Bueno, y tú, que al mismo tiempo eres traductor, ¿de verdad crees que la poesía puede traducirse? Sí, lo creo, sí. He traducido gente como Machado, Gil de Viedma, sí, Blas de Otero, Vicente Aleixandre. Vallejo, el peruano, y Vicente Aleixandre, sí. Y yo creo que es posible. Pero no la poesía que rima, eso no puedo. Claro, eso te iba a decir, por ejemplo, no sé, traducir en la noche platinoche, nochera, de Lorca. ¿Cómo diablos se puede traducir eso, no? Tamarón sonríe. ¿Se puede traducir al inglés? Estoy acordándome de que George Steiner tiene, en un libro suyo que se llama Después de Babel, tiene al final, entra en la discusión de si es traducible la poesía. Entonces hace lo que él llama una lista corta de las 3 mejores traducciones, y tan corta, de poesía, las 3. Y una es de Hopkins, uno sobre que en español se podría llamar Belleza Maculada,
y pone una traducción de Leiris al francés. Otra es el soneto de Heureux qui comme Ulysse, feliz el que como Ulises, quien como Ulises ha hecho un hermoso viaje y tal, traducido del francés al inglés por Chesterton, y no me acuerdo cuál es la tercera, y son un prodigio. Lo que pasa es que yo supongo que le dedicaron una vida a traducir cada uno de esos poemas, con lo cual la pregunta sigue, y además sale otro poema, ¿no? Noterón, tú eres lector y admirador de Borges. Borges era un escritor muy amigo de paradojas. Tú eres también una persona, creo yo, bastante amigo de paradojas, y te voy a señalar dos. Como viajero, dices que tú en realidad viajas para quedarte quieto. Y como poeta, tu poesía es tú tienes una poética reflexiva, filosófica, contemplativa, oscura, en definitiva, y sin embargo dices que tú en realidad con tu poesía, a diferencia de lo que haces con tus novelas, te desnudas. Doble paradoja, la de viajar para quedarse quieto y la de escribir poesía oscura para desnudarte. Bueno, desnudo. Es difícil esta pregunta, lo sé. En poesía se puede desnudar, pero solamente para un lector muy bueno, que pueda leer lo que está escondido. Bueno, el lector de poesía suele ser un lector selecto, ¿no? Sí, espero. Tú viajas acompañado por tu mujer, que es fotógrafa, Sí. y os dedicáis a fotografiar tumbas de poetas. Se dedica a ella, entre otras cosas. Y he leído también, dicho por ti, algo que también me ha inquietado. Dices que, por ejemplo, acudes en París a las tumbas de poetas o de escritores, y las tumbas de Simone de Beauvoir y de Sartre son tumbas desnudas, no hay en ellas objetos. Y sin embargo, la tumba de Cortázar o la tumba de César Vallejo están llenas de objetos, casi que de fetiches. Sí, son altares animistas, porque hay lápices, pequeñas cartas, perfume. Baudelaire también tenía una botellita de perfume, un cigarrillo. Y sobre la tumba de Beckett había solamente un flor, y Sartre y Beauvoir nada. Pero se descubre cosas ¿Quién extrañas. no tenía nada, perdón? ¿Cómo? Simone de Beauvoir. Ah, ella no tenía nada. No. No le había puesto nadie nada. Pero, por ejemplo, en la tumba de Antonio Machado, en Collioure, Bueno, no solamente había muchas cosas, pero también hay un buzón para cartas. Y la gente escribe cartas sí, al es muerto, y están, yo he mirado, están cartas dentro. Esto para mí es también poesía, ¿no? ¿Te fijaste si el cigarrillo que habían colocado en la tumba de Baudelaire era un porro? Yo no sé, no he intentado. Era hombre aficionado a la Y, chispa. por ejemplo, de en la, otros paraísos. en la tumba de Nabokov había una cosa fea de plástica que en la lluvia, y yo no he sabido puedo quitarla o no para la foto, ¿no? Y he mirado y había dentro del plástico sucio y mojada, había una carta de juego ruso, una carta rusa. Pues lo he puesto inmediatamente. ¿Te fijaste si era la dama de picas? Porque Sí, puestos a ser rusos. sí, el famoso... No te acuerdas qué carta era, ¿no? No de era la naipe. carta, no era esta. Bueno, Taparón hace un momento ha mencionado Chesterton, Borges, que también ha salido a relucir, en fin, era gran aficionado, gran defensor de la literatura de Chesterton, y sin embargo yo he leído, dicho por ti, que a ti Chesterton te parece un escritor casi olvidado, un escritor, no sé, como de segunda fila. Sí, pero Me ha sorprendido. Borges A mí me parece un escritor grandísimo, ¿no? De los grandísimos, de los mayores. Sí, Borges siempre vuelve a los mismos, ¿no? Kipling, Chesterton, Léon Blois, y es difícil de encontrar libros de Chesterton. Ahora no, en España se están reeditando prácticamente Sí, todos. ahora, El pero acantilado. hay 10 años no se encontró. Yo he leído algo, los detectives, ¿no? de Father Brown. Sí, el Padre Brown. Sí. Tu primer libro fue este. El paraíso está aquí al lado, publicado por Galaxia. Es extraño porque el título verdadero era Felipe y los otros. Y los alemanes han dado este título y ahora han hecho otra traducción nueva. Es raro que en su vida hay dos traducciones en el mismo idioma. Y en España se llama, porque el señor de esta edición era un alemán, ¿no? El señor Meinke. Y
puesto el título alemán. En cualquier caso, como suele suceder siempre con los primeros libros, hay un ingrediente autobiográfico, creo yo, evidente. Tú empiezas también a viajar muy pronto. Este es un libro de viajes en autostop por Europa. Y yo, leyéndolo, se me venían a la cabeza dos autores, dos libros. Uno, Los viajes con una burra, de Stevenson, por Europa, que fue el primer libro de Stevenson, me parece. Y luego, bueno, algo que es un mito entre los escritores nórdicos, desde Goethe, que es viajar a la tierra donde florece el limonero, el viaje a Italia de Goethe. de Estos dos Hölderlin, ingredientes sí. están presentes en este libro, creo yo. Lo han publicado ahora en Italia y la prensa italiana ha dicho mucho sobre On the Road de Kerouac. Bueno, pero también. este libro era 2 años antes. Bueno, ya que dices esto, tú, en cierta Es ocasión... un viaje de iniciación, ¿no? Sí, Esto, en fin, Sí, sí, un viaje iniciático. viaje del adolescente. No, pero decía, Yo eso lo he leído. hay un incidente curioso en tu vida en el cual te convertiste Es un en libro el que Goethe viaja solo, ¿has visto? en Pero- profeta, y es cuando ves una fotografía de cuando Nueva York estaba en poder prácticamente de tus compatriotas, de los holandeses, y en esa fotografía, en fin, que había una pequeña iglesia, 2 holandeses vestidos de época, una horca, era donde estaban emplazadas las Torres Gemelas. Tú llegaste un buen día porque querías ver eso, las Torres Gemelas, estuviste a punto de subir al último piso y desististe, y no lo hiciste y dejaste escrito, o quizá fue oral, no lo sé, esto algún día se desvanecerá como humo. Y en cierta ocasión se te acercó alguien en un avión, dijo, usted era un profeta. Hace 20 años, antes de que se produjera el 11M, escribiste eso. sí, eso es verdad. Es que yo he dicho que era tan frágil y transparente este edificio enorme que me he dicho eso es imposible y que caerá con papel de cigarrillos. Eso es lo que he dicho. Y lo había olvidado y una mujer me ha escrito una carta, usted es Nostradamus. Y bueno, No, en Nueva York se decía mucho, yo que vi en una temporada larga, decía, a ver si las tiran algún día. Porque es que de alguna manera, visto desde el Skyline, desde Brooklyn Heights, quedaban horribles las gemelas. O sea, para quedar mucho más bonito. Entiendo que, en fin, que fue un drama y todo eso, pero que... Europa ha sido una de tus principales preocupaciones. Has dedicado un libro también a Europa y tú vienes a decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Tú dices que Europa es la diversidad. Yo, en cambio, lo veo como un monótono campo judeocristiano. La diversidad está en Oriente. Fíjate, el telón de fondo de una cultura, de una civilización, me parece a mí que son las religiones. En Oriente hay un montón de religiones muy distintas entre sí. Hinduismo, taoísmo, sintoísmo, etc. En cambio, toda Europa, en definitiva, procede del libro. Sí, De lo judío, de lo cristiano y de lo musulmán, que para mí forma parte del mundo occidental y que en estos momentos está también muy presente en Europa, ¿no? sí, pero nómbrame un Beethoven asiático, un Mozart, un Stravinsky, un Ligeti. Esto es la diversidad europea, que no es la... Yo no hablo de la Europa de los políticos, hablo de la Europa de los libros, que Voltaire ha publicado en Ámsterdam, que Erasmo escribe a un compatriota en Suiza. La Europa es una Europa de los espíritus, no es y es la diversidad completa, ¿no? ¿Cómo has sobrellevado el hecho de que los holandeses, tus compatriotas, hayan dicho no al referéndum sobre la Constitución Europea? Eso es Precisamente Holanda. Sí, porque es la política. Eso es política. Esto no eran satisfechos. Y cuando nosotros no estamos satisfechos, decimos no. Pero era también una cosa de política interior. Eso no han defendido bien los políticos de Europa. Los holandeses... Era una punición para los políticos. Los holandeses construyen un gran imperio colonial, como los españoles, los franceses, los portugueses, los ingleses, pero hay una diferencia radical entre el colonialismo de los holandeses y el de los demás países. Los holandeses no llevan la lengua. Francia, Inglaterra, Portugal, España sí la llevan. Sí. ¿Por qué? Esa peculiaridad. Habría sido muy bien para los escritores holandeses de 200 millones de indonesios. Pero ahora vuelvo de África del Sur. Y los holandeses han ido en África en el siglo XVIII, XVII, y el idioma holandés ha ido su camino solitario. Y ahora yo puedo hablar con un afrikaans, se llama afrikaans. Afrikaner, sí, va. Es una forma de holandés, es
como si el inglés se había desarrollado completamente lejos de Inglaterra. Y es muy raro, porque es una gramática diferente, palabras diferentes, pero yo puedo leer el periódico. Cuando ellos hablan, y también los negros lo hablan en la provincia del Cap, ¿no? Como se dice, pero puedo entenderlos cuando hablan a mí, no cuando hablan entre sí. Y el caso del papiamento en el Caribe, que también se mantiene Eso son mezclas del holandés, portugués, español. Esto es de Isla de Curazao, ¿no? Pero yo estaba allá y se entiende, es curioso. Usted, pero yo no. Es más español que holandés. La proporción tiene más Sí, de español. sí. Mucho más castellano, decimos, o portugués, algo así, pero muy poco holandés. Pero los rótulos de los negocios, periódicos, yo he manejado allí los periódicos y llega uno a entender, a mí me es imposible entender nada del holandés y sin embargo el papiamento sí entendía por lo menos el sentido de lo que estaban diciendo. Sí, pero exacto, es eso, sí. Notebón, tú le debes mucho a un personaje que lleva varias décadas imitándome, que es Ranicky. ¿No? Reich Ranitzky, sí. El presentador de libros de la televisión alemana, ¿no? Me ha hecho, bueno, hay que decirlo, me ha hecho famoso en Alemania. Cuando yo he visto el programa, eran 4 señores hablando de literatura. 4 críticos. Y la semana después han venido más que 100.000. Rituales, No, era la historia siguiente. Lo ha hecho 2 veces. Una, y sí, para mí era la fortuna, ¿no? Una sobre la historia siguiente, y mis amigos alemanes me han dicho, mañana tú verás, el libro será vendido completamente, y era verdad. En 2 o 3 semanas habían vendido unos 100.000 ejemplares. Bueno, si Ranicky te hizo vender 100.000 ejemplares, aquí vamos a hacerte vender 1 millón de ejemplares de Perdido el Paraíso. Notebón. Última pregunta. Una frase inquietante que has dicho. La literatura es una respuesta a una pregunta que aún no se ha planteado. Sí. Lo dejamos así. Lo dejamos así. Sí. ¿Tú tendrías respuesta para esa pregunta, José Carlos? No, nada más que leer. Es la única respuesta que se puede dar a esa pregunta, ¿no? Es la forma de acercarse a la literatura, leyendo. Bueno, hay en ti, ya sé que no te gusta hablar de esto, pero te voy a hablar. Hay en ti algo que también me inquieta. Tú en realidad naciste en La Habana. Dicen, y sin embargo te consideras española, machamartillo. Pero si no estoy equivocado, viviste en La Habana hasta los 21 años. Uy, equivocadísimo. Yo nací en La Habana en el 59, me vine a España en el 60 y si te he visto no me acuerdo. Retiro. No, es que me extrañaba que si habías vivido hasta los 21 años en La Habana te consideraras exclusiva. Entonces, nada, retirada la pregunta, pasemos a hablar de tu última novela, Zig Zag. Ya he dicho que está publicada por Plaza Janés. Bueno, tú también has dicho que esta novela, todo el mundo va a decir que es una novela de ciencia ficción, pero que en realidad no es una novela de ciencia ficción, sino que es un thriller científico. Sí. Bueno, es una novela policíaca de ciencia ficción, en definitiva. Bueno, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es en lo que cada uno entienda como ciencia ficción o no, ¿no? Yo la verdad es que no me considero un experto en la materia y no te puedo decir, pero yo creo que es a cualquiera que la lea quizá pues note más la cuestión de la intriga, del misterio, que no la cuestión de la ciencia se utiliza como una excusa, ¿no?, para plantear una trama, pero en realidad lo que importa es un poco el desarrollo de los acontecimientos en cuanto al misterio de quién está asesinando, quién va a ser la próxima víctima, etcétera. Yo creo que es más thriller que otra cosa. Bueno, el elemento de ciencia ficción en esta novela es una especie de máquina del tiempo, es la teoría de la secuoya, de un científico que encuentra un sistema para irse al pasado. Sí, bueno, la verdad es que digamos, lo raro o lo curioso, llámalo como quieras, del libro, ¿no?, es que traté pues, de documentarme de forma rigurosa, ¿no?, sobre la física actual. Es un tema que me apasiona, yo creo que es una cosa curiosísima y además también muy curioso que sea tan soslayada por los escritores actuales, ¿no? Me sorprende, ¿no? Porque la física ha llegado hasta un extremo que, pues, de conocer o de intentar conocer completamente toda la realidad. Incluso hay físicos que dicen que llegará un momento en que se pueda demostrar la existencia de Dios mediante fórmulas físicas. Y no es una utopía en el sentido de que
se está persiguiendo una teoría que se llama teoría del todo. Con eso te lo digo todo ya, ¿no? O sea, es la teoría en la que se explicaría toda la realidad desde el punto de vista físico. Entonces, claro, a mí me parece apasionante. Pero, José Carlos, sin embargo, alguien, mientras estabas investigando con gentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad Autónoma, de la Universidad Complutense, te dijo que ser católico practicante y profesor de física, que es el caso de uno de los personajes de tu libro, es muy raro, es casi imposible. Eso me lo dijeron porque uno de los personajes decía en un momento determinado, declaraba con toda su honestidad pues que era católico practicante. Entonces inmediatamente me pusieron una notita diciendo que era muy raro ser católico practicante y profesor de física. Bueno, yo la verdad es que al principio me quedé fascinado con esa apreciación, ¿no? Pero bueno, quité lo de practicante, ¿no? dejé al pobre Víctor exclusivamente católico, no fuera a ser que en efecto pues la cuestión de católico practicante sonara un tanto extraño a los... No me extrañaría en el sentido si de no que... hay censura en... Sí, no, pero pero no me extrañaría en el sentido de que efectivamente es raro, por lo menos, que determinados científicos como ellos, que tratan de penetrar en el intríngulis de la realidad, ¿no? De repente crean en cosas que no se pueden ver, no se pueden probar, porque hay que tener en cuenta que esta gente trabaja con física cuántica, ¿no? Sí, que es rigurosamente cierta, porque fíjate, es rigurosamente cierta, pero no podemos verla, ¿no? O Sí, sea, pero que casi trabajan con Dios, ¿no? Sabes que desde hace como 100 años en Estados Unidos la Asociación para el Avance de la Ciencia americana hace el mismo sondeo periódicamente a sus asociados. ¿Cree usted en Dios o no? La mayoría de ellos, y no ha variado el porcentaje, desde hace 100 años dice que sí. ¿Querías decir algo? No, Posiblemente. que la Iglesia en estos momentos siempre dice, credo qui absurdum, ¿no? Bueno, soy de Tertuliano, Sí. Sí. padre de la Iglesia y hereje, ambas cosas al mismo tiempo. El libro lo sitúas que es más de anticipación, yo entiendo, porque lo sitúas en el 2015. Relativa anticipación, ¿eh? Claro. Bueno, cortito. esa fue una necesidad ¿Por qué puramente... sí. elegiste el 15? Sí, no, pues una necesidad puramente argumental. A mí me interesaba en el libro, la protagonista Elisa, ¿no? Pues vamos a decir, comienza en el presente, pero tiene que llevar al lector 10 años atrás, que es cuando empiezan a suceder pues todas las cosas que después tendrán como consecuencia las amenazas esas a la vida de los científicos, ¿no? Entonces, esos 10 años atrás a mí no me interesaba que fueran en 1995, me interesaba que fueran en 2005, y entonces, un poco traté de adelantar, pero adelantar que son 10 años o 15 años. Y el Carlos, experimento... No, perdona, Luis, no, es que digo que con eso del 2015 corres el riesgo de que si tu libro, cosa que deseo, se sigue leyendo dentro de 9 años, ya no funcionará ese artilugio, ¿no? Ya será pasado para el lector. Perdón. 1984 de George Orwell Ya. es una novela de plena vigencia. O sea, quiero decir, donde tú localices temporalmente la novela no tiene absolutamente nada que ver. Clara y la penumbra se localizaba este año, justamente en el año 2006, cuando se están celebrando ahora todos estos festivales en honor de Rembrandt, precisamente, en el aniversario de Rembrandt, y por eso se localizaba en el año 2006. Hasta ahora no he recibido ninguna carta del editor diciendo, José Carlos, tenemos que retirar Clara y la penumbra del mercado. Perdona, Luis, te he quitado la palabra. No, que a mí la novela que me ha entretenido mucho, me encanta que sitúes en un atolón el experimento y toda la aventura, que recuerda un poco la serie esa de televisión de Perdidos. Tiene todo ese encanto. Yo no sé si tú habías visto ya la serie, porque está un poco todo ese clima, está metido ahí, ¿no? El clima de la isla perdida en el Pacífico y los experimentos científicos de última generación trabajando con el tiempo. Tiene su explicación, porque Zigzag está de lejos, muy de lejos, inspirada pues, en el paraíso de Dante. Entonces, de alguna forma yo quería plantear el paraíso natural, ¿no? Plantearlo como un escenario, ¿no? El paraíso natural. Y de hecho, cuando antes hablábamos de ángeles, en Zigzag hay un ángel, ese ángel de la espada de fuego que se coloca a la entrada del paraíso para que no regresemos más, porque a fin de cuentas en lo que yo buscaba en Zigzag era una metáfora con el pasado. En cierto sentido, a mí me da la impresión de que el pasado es como nuestro paraíso perdido, no podemos regresar a él. De hecho, incluso la ciencia dice que no hay vuelta atrás posible, el tiempo se mueve en una sola dirección, hacia adelante. Es una cosa muy extraña, pero es así, ¿no? No hay vuelta atrás posible y los viajes en el tiempo son todos completamente, no tienen base ni rigurosa ninguna desde el punto de vista científico. Sin embargo, ver el pasado quizás se consiga en algún momento, quizá. Bueno, la filosofía oriental
de la cual se hace eco, por cierto, Cés Nottebohm, en este libro que contiene 2 relatos, ¿no? Mokusei y el Buda tras la empalizada, dice lo contrario, dice que el tiempo es cíclico, con lo cual el pasado vuelve siempre. Eso es perfectamente posible, pero no contradice lo que yo digo, en el sentido de que no, si el tiempo es cíclico, no estamos dando marcha atrás, estamos siempre yendo hacia adelante. Lo que pasa es que el ir hacia adelante es una rueda, y cuando vamos hacia adelante vamos pasando por lo mismo que pasamos anteriormente, pero no es una vuelta atrás, no es una marcha Tú, en atrás. cualquier caso, José Carlos, estás haciendo el mismo viaje que hizo Dante, porque en novelas anteriores te fuiste, en una de ellas te fuiste al infierno, en otras te fuiste al purgatorio y ahora te vas al paraíso, que para ti es la ciencia. Sí, sí, en cierto sentido un paraíso artificial, ¿verdad? Porque es hay que reconocer que la mayor parte de las mejoras en cuanto a salud y en cuanto a nuestro bienestar han venido de los avances científicos, eso es lógico, ¿no? Y también, curiosamente, algunas de las más serias amenazas. Pero claro, en los paraísos no puede faltar nunca la serpiente, ¿no? Y el árbol que no puedes tocar, que es otra de las preguntas que se plantean en Zigzag, ¿no? Hasta qué punto la ciencia debe meterse en todos los caminos y debe de tocar todos los frutos de ese árbol, que en algún sentido quizá pueda ser arriesgado el probar, ¿no? ¿Y la ciencia es Dios entonces, ahora mismo, según tú? Ahora mismo es lo más cercano que tenemos a una divinidad, esa es la verdad, ¿no? Sí, lo que no se puede demostrar, digamos, no sería creíble. Hay un novelista francés, Claro, Houellebecq, sí. que sí que trabaja en esa dirección, Sí. desde las partículas elementales y muchísimo en la posibilidad de una isla, no sé si lo habéis leído, Sí. que habla de una reencarnación Hemos dedicado permanente. un programa incluso a Este tengo más o menos. Pero fíjate tú que yo creo que es distinto que la ciencia haya logrado toda esta serie de cosas, que ha logrado todo este bienestar para los seres humanos, que es obvio, ni el más grande de los detractores puede negarlo, a que la ciencia lo responda todo, ¿eh? O sea, y yo creo que vamos a vivir, yo creo que el siglo XX fue un siglo de ateísmo y un siglo científico. Me parece mentira que en 100 años el ser humano haya avanzado desde el punto de vista científico como se ha avanzado, ¿eh? Teoría de la relatividad, física cuántica, hasta el punto de que a principios de siglo ni se sospechaba que podríamos ver imágenes, movernos de esa manera como nos movemos ahora, como nos desplazamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que este siglo, el siglo XXI, me da la impresión de que va a haber un encuentro de nuevo entre ciencia y creencia. Yo creo que, no sé, yo creo que es necesario. José Carlos, la diferencia entre la teología, por ejemplo, y la ciencia, la teología es Sophia perennis. Lo que dice la teología sirve para siempre. Y en cambio, la ciencia cambia de paradigma cada 50 años, más o menos, o menos. Sí, pero lo que dice la ciencia que es, vale para atrás. Quiero decir, vale para atrás y posiblemente valga para siempre, porque fíjate tú... ¿Qué va? Pero Continuamente los científicos nos dicen, lo que dijo Newton ya no sirve, lo que dijo Einstein ya no sirve. No, pero vamos a ver, lo que ocurre con la ciencia es que va escalando. Pero una cosa es ir escalando, ir subiendo peldaños, y que esos peldaños de atrás haya que tirarlos. Lo que dice Newton es perfectamente válido y hoy día se calcula la fuerza gravitatoria con las fórmulas de Newton, ¿no? Lo que ocurre es que a determinadas velocidades y en determinados estados ya Newton no sirve. Ojo. ¿Me entiendes? Por cierto, un científico que creía en ángeles, Newton, y en toda clase de espíritus. Pero ustedes conocen el gran filósofo holandés Johan Cruyff, ¿no? que ha dicho, todo avantaje tiene su desventaja. Sí. Ahora es un proverbio en holandés. Suena mucho mejor en holandés, pero elk voordeel heeft zijn nadeel. Y esto... No, lo bonito de la ciencia, hay que reconocerlo, lo bonito de la ciencia es que todo el que dice la verdad cabe, puede entrar. Bueno, has hablado antes de la serpiente, en el paraíso siempre hay una serpiente y está también Eva. Donde está la serpiente está Eva. Tu novela Zigzag está protagonizado por una Eva, mujer brillante, científica, guapa, atractiva. Sí, Elisa estaba creada casi antes de hacer la novela, ¿no? De ponerme a hacer la novela. La imaginé mucho antes, nació con mucha fuerza y casi como que se puede decir que cuando me senté a escribir Zigzag, pues no me tuve tanto que esforzar con ella porque ya empezó a discurrir con total facilidad, ¿no? Sí, bueno, yo la quise ver desde el punto de vista natural, ¿sabes? Quiero decir, no desde el punto de vista del tópico de que tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Del tópico de que, bueno, si es guapa tiene que ser tonta, ¿no? Si es inteligente, pues tiene que ser fea. A mí me parece es un tópico absurdo, ¿no? Yo creo que
que Elisa nació con naturalidad. Pues bueno, tiene unas cosas, no tiene otras, es una persona muy arrogante, es una persona... y el científico que pones y hablas de la ciencia española y la consideración que tiene en el mundo, ese científico aspirante al premio Nobel, ¿dónde lo sacaste? Como Notebón, por cierto, eterno candidato. Bueno, te tengo que decir, que en la presentación a la prensa en Madrid, que tuvo la generosidad el profesor Sánchez Ron de dirigirse a los periodistas y tal, dice que era una de las pocas novelas que había leído desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y decía que me preguntaba que si había sacado de la realidad a algunos de los científicos que venían ahí, porque él dice que los conocía, o sea, que les sonaba a gente conocida, lo cual me intrigó y me atemorizó un poco, porque la verdad es que hay algunos personajes del libro que son realmente desagradables. No, pero no son. Son inventados. Son totalmente, sí. José Carlos, hay también una trayectoria en tu obra, igual que Purgatorio, Paraíso, Infierno, que mencionábamos hace un momento. Tú te planteas siempre, con la excusa de un thriller, de una novela policíaca, de una novela de suspense, te planteas grandes temas. Por ejemplo, la literatura y la filosofía en la caverna de las ideas, el arte en Clara y la penumbra, y ahora la ciencia. Sí, yo creo la poesía en la dama número 13. Sí, yo creo que el thriller es un poco, yo lo veo como Borges veía la novela policíaca, ¿no? Ahí cabe de todo, es una obra totalmente intelectual en la que con el juego, con la excusa de plantearle al lector un enigma, llevarle desde el principio hasta el final, ¿no? Para su resolución, se puede meter de todo, ¿no? Y puedes hablar de lo que quieras y a mí me sirve también como hilo conductor para no perderme, ¿no? Yo creo que si yo me pusiera a hablar del Paraíso de Dante, al final no sé en dónde iba a terminar. Pero ¿no? tú llegas al extremo de decir que el verdadero realismo en literatura es la novela de suspense, el thriller, Totalmente. porque la vida tiene suspense, es un continuo sobresalto, un continuo misterio, un continuo preguntarse. Totalmente. Eso es una visión muy occidental. Bueno, tiene mucho que ver eso con la soy historia occidental. judeocristiana que mencionábamos antes, a cuentos de Europa, porque en cambio en Oriente, bueno, donde se es más natural que histórico, pues es el Tao, se fluye, la vida no plantea problemas. En cambio el occidental se plantea siempre la vida como un problema, ¿no? Sí, bueno, más que problema, sorpresas, ¿no? Eso hay que reconocerlo. O sea, yo creo que todos sabemos que no sabemos lo que va a ocurrir, no sospechamos lo que va a ocurrir con nosotros, no de aquí a 5 años, sino de aquí a 5 minutos, ¿no? Entonces, la vida es una continua sorpresa, y también es cierto que eso quizás sea en efecto más occidental que oriental, que la vida es un enigma enorme, ¿no? O sea, no sabemos por qué estamos aquí, ¿no? No sabemos si necesitábamos estar aquí o teníamos la obligación de estar aquí y por qué estamos aquí. Entonces, estamos hablando de una novela de suspense, ¿no? Estamos hablando de un misterio enorme que hay que resolver al final, o por lo menos queremos que se resuelva, y estamos hablando también de sorpresas constantes. Eso es más la vida urbana, ¿no? Yo creo que la novela urbana, quiere decir que en el campo la vida no tiene tanto suspense. Bueno, naturaleza e historia. Claro, sí. La urbe es la polis, la historia. ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que en el campo, que ese es otro tópico también muy frecuente, ¿no? Cuando salimos de la ciudad, todo toma otro ritmo. Toma otro ritmo, pero hay muchísimo misterio y hay muchísimo enigma y hay muchísimas preguntas. Yo creo que muchísimo menos, y como por ejemplo, y entro con lo que decía antes Cés, yo me voy a escribir al Escorial, que está más cerca que Menorca, pero a mí en el Escorial el tiempo se me para. Entonces, al pararse el tiempo es cuando puedo crear mundos de ficción, mientras que en Madrid la velocidad es tal, eso lo comenta contigo alguna vez, que es muy complicado mantener un mundo de ficción en Madrid, porque en realidad todo el tiempo la burbuja te la... Entonces, yo en las novelas, que también me gusta mucho el thriller, siempre la ciudad ocupa un papel muy importante. Es decir, un thriller de campo... Pues puede ser perfectamente. Puede ser, pero no se convierte en un drama rural a lo pastoril. Ya, lo que sea, pero no, estoy de acuerdo en que el ritmo es completamente distinto, pero cuando el tiempo se detiene también surgen preguntas inquietantes. Bueno, los escritores españoles, es verdad, como decías antes, que rara vez dedican su atención, los novelistas, a la ciencia. Pero en cambio los americanos sí. Últimamente ha habido bastantes ejemplos de ello, ¿no? Ahora suelen irse al campo de la química o de la biología, no al de la física. Como no exactamente al de la física, en efecto, sí. No, pero es que, vamos a ver, yo recuerdo, por ejemplo, La montaña mágica de Thomas Mann, sin ser ni la típica literatura que, digamos, etiquetaríamos como bestseller americano, ni mucho menos. La montaña mágica tiene capítulos enteros dedicados a la ciencia de su tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, no hay una
no hay una barrera para decir, oye, no, es que esto... Y Balzac por también tiene supuesto. capítulos enteros dedicados a lo que en su época era ciencia o Claro, técnica. y hoy ¿no? día, tú ya habías puesto el ejemplo, Houellebecq y Ishiguro en su última novela también aparecen cuestiones científicas y tal. Yo creo que es Huxley, algo... Huxley, imagínate, ¿no? O sea, yo creo que es algo que debe interesarnos como escritores. José Debe Carlos, esto no es más que un chisme. Creo que tienes la manía de... Tú escribes primero con pluma y luego con ordenador. Y sin embargo tienes la manía de tener gomas de borrar a tu lado. Sí. Bueno, las manías de los escritores son sacrosantas. Sí, es una de Schiller mis manías. solo podía escribir si tenía un cajón con manzanas maduras, hay un cajón abierto con manzanas maduras, pero no te preguntaba por esa peculiaridad, sino por otra peculiaridad sobre la peculiaridad. ¿Te inquieta que esas gomas de borrar se consuman y vas a comprar otras? Pero si escribes a pluma y con ordenador, ¿cómo diablos se consumen, se gastan las gomas de borrar? Sí. ¿Cómo las utilizas? No las utilizo, Pero las no dejo. se gastan. Pero me da la impresión de que cuando pasa el tiempo tengo que sustituirlas. Sí, como si envejecieran, ¿no? Entonces necesito tener esas gomas de borrar. Yo escribo todos mis libros con pluma, y en libros españoles que compro en Cataluña, que se llaman actas. Libros de actas, libros de actas de empresas. Y yo tengo una, ¿cómo se dice? Un stock. Un stock, sí, Porque tengo miedo que un día con los ordenadores estos libros no se hacen. Pero la fábrica me ha dicho que sí. Yo no sé quién de los otros utiliza estos. Son largos, con tapa dura, rojos y se llaman actas. Es que en la legislación española es obligado tener un libro de actas. Aún, sí. Sí, las Porque empresas. podría cambiar. para mí es perfecto. 31 líneas, 100 páginas, numerados. Y cuando uno de estos es lleno, tengo un libro. Bueno, pues mira, las gomas no creo que se acaben, bueno, desde luego de aquí a muchos años, así que en ese sentido tengo más suerte que tú. Bueno, yo que escribo con máquina de escribir de las antiguas, acabo de comprarme 100 cintas de máquinas porque tengo también la preocupación de que se acaben. Lo malo es que las cintas de máquina se secan, con lo cual no me sirve para nada, No vale en realidad, para nada. acumular, almacenar. Después de escribir a mano, yo siempre utilizaba el Olivetti 22 o 32. Te equivocas, no te bom. La Olivetti tiene teclas de cadmio, no de acero. Hay que utilizar la Hermes, la Olimpia, que son las que tienen teclas de acero. Yo de máquinas de escribir lo sé todo. Son como mi caballo. Bueno, en todo lado no se puede encontrar las cintas ni nada, ¿no? Se pueden, todavía se pueden, son raras. Pero en Madrid quedan 3 o 4 tiendas todavía. No, pero he cambiado La calle por Fuencarral, la calle computador. Hortaleza, la calle... Yo cuando estuve en Hernán África, Cortés. yo escribo en estos cuadernos que nos hacían encuadernador de Coranes allí cuando estaba en África. Y me quedan para 1 año y medio escaso, porque calculé que no pensé que iba a escribir tanto y estoy francamente preocupado. Pero todos estos libros son todavía más delgados que los de No, pero Notebom. yo puedo ocupar varios cuadernos. Y además puedo, y tengo muchos tipos de letras y cosas así, pero espero que... Bueno, hago el primer borrador, luego trabajo en ordenador. Pero, claro, de repente estoy un poco traumatizado. De hecho, cuando empiezan a acabarse, cada vez la letra cada vez es más pequeñita. Unos maniáticos todos los escritores. ¿Os dais cuenta de que en esta época, donde parece que todo el mundo utiliza ordenadores, Notebom no utiliza ordenador, por lo menos en una primera instancia? Tú tampoco, No lo yo utilizo tampoco. Tú en segunda instancia. Tú, Luis, no lo Yo sé, sí, y ya, Tamarón yo tampoco. tampoco. Yo ya he pasado. Sí, Pero tú escribes a mano también, ¿no? ¿Y Pluma, sabes a pluma. ¿Sabes por qué? Un escritor inglés ha dicho, cuando tú entras en el banco, todos los empleados tienen computador, pero si llegas a la habitación del presidente, él no tiene computador, y por eso no escribo con él. Bueno, se nos está yendo el tiempo, tenemos que hablar del libro de Luis Conde, El humor gráfico en España. Por cierto, en la novela de José Carlos Somoza hay muchos dibujos, muchos diagramas, bueno, algunos, ¿no? Sí, algunos, Lo cual pues, nos sirve de nexo con este libro, Luis, El humor gráfico en España, que bueno, que responde a una vieja, antiquísima afición tuya, ¿no? A todo lo que De sea toda la lo vida. gráfico, en realidad no solo a esto, sino a las artes menores, que para ti no son menores, sino que son tan mayores. Populares, como nosotros, diría yo. ¿no? Bueno, este es un libro exhaustivo. Verdaderamente has volcado en él una vida entera, ¿no? Hay un exceso de documentación que te señalaba José Antonio Marina en una crítica publicada en el Cultural del Mundo, ¿verdad? ¿Cómo ha ido fraguándose este libro? Bueno, de verdad, como acabas de decir, es trabajo de toda la vida. Yo tengo
un garaje entero lleno de cajas de periódicos, revistas, recortes, libros, material fungible, que el día que se me incendie moriré. Entonces ahí tengo todo clasificado en cajas, cajas que pueda manejar porque ya no me caben, donde tengo distribuidos los materiales españoles y de otros países ordenados por colecciones y por materiales. Entonces eso es labor de toda la vida, pero el libro concretamente me he dedicado a él 5 años, los últimos 5 años a sistematizar y ordenar todo eso porque es la visión del humor gráfico producido en España desde sus orígenes hasta hoy. O sea, aunque me remonto a las cuevas de Altamira, sin embargo es desde el momento en que la prensa irrumpe en la sociedad y cómo cada día hay una nota gráfica. Al principio eran solo caricaturas, después ya van haciéndose unas viñetas con contenido y termina por fijarse la nota diaria donde se cuenta el acontecimiento del día visto a través del prisma del humor. Bueno, eso es un poco la visión del libro. Estoy enseñando el libro a cámara, ojeándolo un poco, porque como es natural es un libro lleno de santos, claro, como se decía antes, ¿no? De ilustraciones, ¿no? Sí, sí. Por cierto, que aquí nos ha aparecido una nada santa, el año de la apertura, el Papus, donde se ve una hermosa mujer, pues en fin, el año de la apertura, ¿no? Fue una de las revistas que se adelantó a la democracia y tuvo una vida, acabó incluso siendo volada la redacción por una bomba de un terrorista, pero hizo una labor magnífica recuperando lo que antes de la guerra había sido la prensa satírica española. La prensa en general, la prensa de humor, el humor gráfico, tiene 3 etapas magníficas. Las últimas décadas del siglo XIX, los años 20 y 30 del 20 y luego la etapa de la transición, o sea, el tardofranquismo y la transición es cuando aparecen las mejores publicaciones y se dan a conocer los mejores dibujantes de humor gráfico con la intención satírica, que es el título del libro. Es decir, el dibujante de humor distorsiona la realidad para acercarla más a lo que él entiende que es lo que se quiere contar. Bueno, Luis, no hay mal que por algún bien no venga, y las dictaduras, en lo que se refiere al humor satírico, al humor gráfico, son mejores que las democracias, ¿no? Porque se prestan más a ser criticadas, claro, ¿no? Les fuerza más imaginar, a escaparse por el límite de la hoja de afeitar por la que transitan casi siempre, por el miedo a la censura, la autocensura, la censura de la publicación y la censura social, que a veces se complica con la política, ¿no? Ahí salen varios de los dibujos que nunca se pudieron publicar porque la censura, las 3 o 4 censuras, a veces incluso la religiosa o la censura de la Iglesia, justo me parece que lo tenías por ahí mostrando uno, a veces el problema es que, y llegamos a un tema que está reciente, ¿no? De qué se puede publicar y qué no. Y el propio autor es consciente de los límites que tiene, pero luego a veces vienen las instituciones a recordarle que eso que él ha pensado no se puede poner. Pero además el humor gráfico satírico cumple una función bajo las dictaduras que en realidad no cumple en la misma medida en las democracias, ¿no? Claro. Una función política, una función social, una función de crítica al poder que va desapareciendo luego. Claro. De hecho, desde que murió Franco han ido poco a poco desapareciendo, batiéndose en retirada la presencia en los kioscos de las revistas satíricas. Sí, queda el Jueves y poco más, ¿no? El fenómeno lo desaparece La Codorniz, desaparece Por Favor, desaparece Hermano Lobo. Yo entrevisté a Chumi Chúmez, y parte de la entrevista está, y él contaba el fenómeno, este fenómeno de la transición hasta ahora. Llegó en la transición a ver media docena de revistas satíricas y a veces más de 20. Era una locura, completamente inconcebible. Pero era porque los periódicos no acogían todavía con fuerza a la nota satírica cotidiana, que es la función. Es decir, se coloca casi siempre en las páginas de opinión, porque es una opinión más. O sea, el dibujante de la nota diaria cotidiana es considerado un editorialista de alguna manera. Y por eso muchos, como yo, leemos el periódico, lo primero que abrimos es a ver con qué abre hoy Máximo, con qué abre hoy Forges, con qué abre Gallego y Rey o con qué el Roto. Es decir, ¿qué dice hoy el Roto sobre la realidad del día? Entonces, esa colocación se empezó a hacer de la transición para acá. Entonces, lo que acaba de decir Fernando, es decir, al no necesitar las revistas, puesto que los periódicos ya cumplían esa función, fueron desapareciendo. Y también pues, el propio negocio editorial. Una revista siempre es más costosa, mientras que un dibujante que esté, aunque esté de plantilla, se le paga un sueldo y ya está. Eso curiosamente que también yo creo que muchos tenemos tendencia a abrir un periódico, una revista y buscar primero la página de humor. Yo me compré el New Yorker, el primero me los chistes, y me compraba El País los domingos, y ha desaparecido, os habéis fijado, Maitena en El País.
Entonces, resulta que el país ha quedado sin la parte de humor gráfico, no sé si sois Ha habido conscientes. muchos, no, sin embargo el país tiene preocupado 4 por dibujantes eso. en plantilla, pero en el dominical efectivamente se ha Dominical en perdido particular, y de mucha repente gente se desaparecido. queja, pero parece que Maitena estaba un poco cansada pero de estar no haciendo hay ese otro trabajo. dibujante Y yo creo que en volverá. España que pueda Tiene hacer muchos esa- seguidores y volverá. Porque es que ahora leemos siempre a Javier Marías, que yo sé que precisamente no es santo de devoción en este programa, pero es que claro, al desaparecer Maitena, Javier Marías se ha convertido en la parte de... Además le ha dado un dibujo muy bonito en la última página, y resulta que se entra en el país por Javier Estoy Marías. seguro que volverá. ¿Quién, Marías o el humor? No, Maitena, la Marías no se ha dibujante ido nunca, argentina que sigue María ha publicando. contado un sueño muy bonito, curiosamente, en relación con tu programa sobre Sencillo, que había contado a su hermano sobre su padre en una de las columnas, que era muy bonito. De vez en cuando hace columnas muy bonitas. Dejemos Yo siempre lo defiendo, ya lo sabes. Dejemos a Marías y sigamos con el humor. José Antonio Marina, en la página esa que te dedicó en el Del libro de la Cultural del Mundo, Semana. del libro de la semana, decía, y tiene razón, que en España no hay tradición de humor cultural, como lo hay, por ejemplo, en el mundo anglosajón, de Punch, de New Yorker, etcétera, ¿no? Bueno, se ha ido ascendiendo. Hay etapas en que sí. Por ejemplo, Chumi Chúmez o El Roto son unos auténticos intelectuales del humor y tienen un nivel que tira hacia arriba. La memoria de la gente es lo más chocarrero, lo más vulgar, lo más zafio, y por eso hay esa dicotomía, es Sí, decir, pero- tirar el humor culto, que Pero es los en las páginas de dibujantes opinión. satíricos no suelen dirigir su opinión hacia sus viñetas hacia el mundo de la cultura. Es decir, no hacen una caricatura de Notebom, O de Dumas. Tamarón, o de José Carlos Somoza. ¿No? Hay veces Está que sí. ausente, Hay veces- pero por poco, ejemplo, ¿no? Forges tiene mucho con el lenguaje y es parte de su éxito. El éxito de Forges es que él coge el lenguaje de la calle, el lenguaje habitual, y ya lleva 4 generaciones haciendo el lenguaje de la Sí, pero calle. no el personaje tiene razón Fernando, es decir, tuve muy pocos chistes sobre Fernando, por ejemplo, tiene un programa de televisión, en cambio es mucho más fácil verlo, por ejemplo, políticos por un tubo. Entonces, No, pero sin embargo, los imitadores, en mi caso y en otros, a mí, Cruz y Raya, los Morancos, etc., a mí me han imitado. Y han imitado a Umbral, y han imitado a Gala, y han imitado a otros, ¿no? Ahí sí se produce, por parte de los imitadores, atención al mundo de la cultura, y en cambio en el mundo de los dibujantes yo no la veo. Pero es un poco también lo que tú decías de que es verdad que el humor gráfico, es cierto eso, ¿eh? El humor gráfico en las democracias como que se queda un tanto, ¿verdad? Como falto de propósito, ¿no? Más es en las... De hecho, ¿qué chistes recordamos nosotros de la Codorniz, por ejemplo, extraordinarios, que les censuraron en su época, ¿no? Creo que Franco, sí, hay comunismo un fresco, tampoco, hay un y estas fresco cosas, general ¿no? que viene de Galicia, ¿no? Eso casi todo es Reina leyenda. un fresco general, ¿no? Procedente de Eso casi todo Galicia. es leyenda y mentira. O sea, está demostrado que no. O sea, la Codorniz solo tuvo 2 sanciones y ninguna por esas cosas que se cuentan. No, no. O sea, se cuenta, por ejemplo, que había una Codorniz que era toda Toda páginas negra. en negro, ¿Eso no es un tren verdad? que entraba y otro que salía. Todo eso es mentira. No es verdad, Eso es porque parte de la pues, leyenda. eso era maravilloso. De la leyenda Lo de que- la Claro. fórmula matemática, almohadín Claro. es almohadón, Esto lo que cojín mentira. es a X. Eso no. Hay que imaginarse, tenemos mucha imaginación los españoles y pensamos cosas que eran absolutamente impublicables y menos en la dictadura Me acabas de de los destrozar el gloriosos día del porque, franquismo. lo recuerdo de honor de todos, que cuentan que había un número de Codorniz y efectivamente que era un tren en la entrada y entonces Sí, sí, salía, porque había censurado algo en el medio y entonces pusieron Bueno, todo el me he número encontrado con negro. gente que dice que lo tiene, y dice, es absolutamente imposible, o sea, no existe. Bueno, Eso pero recordaba también- un poco lo de la cultura. Hay tiras en las que sales tú y sale la gente de la academia. ¿Estoy yo aquí? En este libro no, pero, Vaya, hombre, Luis. pero la tira la tengo, te la mandaré. Y gente de la Academia Española, bueno, el propio ministro de Justicia actual es dibujante de historietas y hacía una tira con guión de Andrés Opeña y lo publicaban en la revista de la Seguro que universidad. esa tira sobre mí es del jueves, que se suelen meter Eso es la bastante que él conmigo, aspira, ¿no? él aspira a ser dibujante del jueves. Santiago, ibas a decir algo, me parece. No, un iba a decir ademán. que, no, al hilo de lo que decía Luis, que es verdad que la censura produce mitos también, y cosas que ni se censuraron o no se intentaron publicar, pero ahora también. Por ejemplo, ha salido el mito, bueno, para empezar, ahora hay otra censura, pero la prueba es que a ti te aplicaron la censura, no podías decir que había un Practicante. científico católico practicante, eso te lo censuraron, bien. Pero también, por ejemplo, las viñetas famosas de Mahoma del Jyllands-Posten, eso no se publicaron. ¿Eh? No. Bueno, yo, por Pero, ejemplo, ojo, porque luego, pero salió el mito. Dijeron, es que en el país sí salió. No, No, en el era- país salió no, una la de Plantu, de Le la Monde. de Plantu de Le Monde. De Le Monde. Pero esas no. Que conste que yo no soy nada partidario de sacar esas viñetas, que las he visto, me parecen malísimas y además ofensivas sin necesidad. Pero vamos a reconocer, funcionó la censura y salió el mito de la heroica resistencia a la censura,
en el país, y no es verdad. Santiago, hace un momento hablábamos de Javier Marías. Yo el año pasado, en 3 entrevistas que me hicieron para distintos periódicos, bueno, critiqué la literatura de Javier Marías en términos pues, bastante ásperos. En las 3 ocasiones intervino alguien de la dirección del periódico y suprimió eso de las 3 entrevistas. Es otra forma de censura, ¿no? Claro, claro. Bueno, una última pregunta, Luis. Bueno, decía yo antes que no hay mal que por bien no venga a propósito de las dictaduras, ¿no? Y tú has tenido un golpe de suerte, digamos, entre comillas, al publicar este libro prácticamente en la misma semana apareció en que en un periódico de Dinamarca se publicaron las famosas caricaturas de Mahoma, ¿no? Y eso le dio una actualidad a tu libro y una capacidad de penetración en el mercado que a lo mejor no hubiera tenido de otro modo, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso? Evidentemente yo no lo he montado, no tengo culpa. Uy, no se sabe. Y de alguna manera creo que ha tergiversado, porque este es el humor español, o sea, el humor gráfico en España. Entonces, justo cuando presentábamos el libro en la Asociación de la Prensa, estaba en plena campaña, es el día que quemaron la bandera española en algunos de los países y arreciaba, como ha contado muy bien el Marqués, la carga contra la situación, si se censuraba o no se censuraba, si se publicaba o no se publicaban esas viñetas en la prensa española, que efectivamente nadie las publicó, sino un poco como recorte por ahí perdido. Entonces, esta agitación me ha venido bien en ese sentido de demostrar que la viñeta cotidiana, que el chiste, que la tira, que la página de humor tiene trascendencia social si se atiende, si la gente la ve, si la mira. Y entonces se da uno cuenta de que puede tener una carga intencional, una ideología y un contenido. Bueno. En ese sentido sí me ha venido bien, pero por otro lado no, porque de alguna manera todos me preguntan que qué pienso yo, si censurar o no censurar, cuando yo estoy hablando de la historieta española. Bueno, cuando Mahoma no me interesa, no la tengo referenciada. En esos momentos la censura no viene del Estado, pero viene de fuera. Sí. ¿Pero de fuera qué? De anónimo, ¿no? De amenazas. Pero bueno, es también y del poder capitalista. Y por eso ahora decimos que la censura viene del interior de la persona, porque deben abstenerse. Pero también censura hay a todos los niveles, y es que censura tiene que haber, porque si hay poder, hay censura. O sea, en cuanto hay un foco de poder y alguien invade el terreno del poder, inmediatamente hay censura, claro. Si es que la definición del poder es esa, precisamente. Lo hay incluso en el seno de todos los matrimonios. Claro, imagínate la esposa y la esposa es el marido. Bueno, de todos modos, cuando este programa se emita 2 de abril, es decir, ya hoy, cuando ustedes lo vean, pues la historia de las caricaturas de Mahoma, me imagino y espero que sea ya agua pasada. Eso ojalá. Si no ha estallado la Segunda o la Tercera Guerra Mundial. ¿No? Ojalá, todo porque con lo de las mezquitas vamos por otro camino. Santiago, pocos minutos como de costumbre, pero los suficientes para que desde tu rincón puntualices la actualidad lingüística. Sí, yo tengo que empezar con 2 apuntes cortísimos. Se dice Joseph Xavier de Maître y no de Mestre, como el otro día dijo un divino impaciente aquí. Yo estaba seguro de que era así, pero en fin, lo he verificado y es así. ¿No estabas tú presente para pegarle un campanillazo? No, yo estaba presente, pero no le pegaste el campanillazo. Si es que él fue quien dijo que yo me había equivocado y dije que no. Razón, segundo, también a propósito de otro día... Eso se llama ultracorrección en lingüística. Sí, claro, pero en fin, si lo quiere decir en español, pues que diga maestre. Bien, y luego también he verificado que en el Espasa, en la edición actual no viene, pero sí venía en la edición primera de la enciclopedia, Espasa. Cuando se emprende una excursión en bicicleta es necesario llevar consigo un farol, una bomba, un neumático, una camisa de dormir de seda, medias y pañuelos, una camiseta, un revólver y un mapa. Bueno, eso que yo me compré el Espasa solo por tener esto, resultó que cuando me lo mandaron, la impresión, que no edición, del 1988, lo habían suprimido. La censura, queridos, la censura. Porque como no tiene sentido del humor, la censura, vamos, la censura de los bienpensantes, del Weltanschauung, ebrio de censura, suprimió lo único gracioso del Espasa, que era esto. Bueno, yo me quedé hecho polvo. Y el otro día nos dijo un señor de aquí, 2 que había aquí en el programa, que no, que eso era una imaginación mía. Bueno, pues tengo la fotocopia y desde luego pueden ir a la que se vende ahora y verán cómo eso ha desaparecido. Por cierto, decían que si venía en algún lado tendría que ser en velocípedo. No, señor, en la B de bicicleta. Bueno,
Pero no, para ir a cosas más de hoy, que no es el día que se transmite, pero sí el día en que lo hablamos, me ha llamado la atención que esta mañana y anoche por la radio hablaban mucho de los paparazzi que contribuyeron poderosamente a la muerte de la princesa de Gales y que luego además se dedicaron a sacarle fotos cuando estaba agonizando y ella suplicaba que no le sacaran fotos. A estos caballeros los han condenado a €1 de de caballeros lo dirás con sorna, imagino. Sí, entre comillas. No, pero es que a lo que iba, es que además de no ser caballero, es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, cómo cuando alguien de la profesión de uno hace algo definitivamente bellaco y abyecto y miserable, como eran estos hombres, y como es lo que hicieron, les ponemos otro nombre de oficio. Nadie dice que eran periodistas. Sí, Que eran paparazzi. sí, es verdad. Bueno, Es verdad. serían periodistas, digo yo, ¿no? Yo tengo muchos, en fin, conozco algunos diplomáticos que no son santos de mi devoción, pero no diría que son de otra, no les aplicaría el nombre de otro oficio. Hay un matiz Es ahí, interesante, hay un matiz ahí. Para ser diplomático hay que haber estudiado una posición, una carrera, o ser nombrado como diplomático, mientras que cualquiera que coge una cámara de fotos y hace fotos no tiene por qué ser periodista. Si luego vende las fotos y se las publican, sí, que es por lo que lo hacen, ya me Un dirás. fotógrafo, un reportero, Hombre, también, paparazzi. claro. Hombre. Además, paparazzi en particular sí que es una palabra, ¿ves? A diferencia de Nubel, que sí que determina un oficio muy determinado. Bueno, Es el sobre cazador todo de lo que imágenes, determina es que se puede aplicar a los miserables si uno es periodista y se queda uno tan contento. Segundo, a propósito de nombres también, es curioso porque se está borrando la distinción que siempre existió entre un editorial en un periódico, un artículo que responde a la opinión del periódico, y una editorial, que son los que publican libros. Es curioso cómo, no sé, quería señalarlo porque es una pena que se pierda esa distinción. Pintoresco porque en las clases de la escuela de periodismo es de las primeras cosas que se explicaban. Parece de sentido común, ¿no? Claro. Y luego otra costumbre nueva que vi hace un par de días, incluso en la tercera del ABC, un señor que se llama Armas Marcelo, dice, el país, hablando de la crisis de las caricaturas de Mahoma, dice, bajo esa crisis, dice, bajo la cual subyace. Hombre, yo creo que eso es una redundancia notable. Bajo la cual subyace. Yo oí una vez a un exministro decir, ¿sabéis una cosa? Al final de la guerra en Manila, 20.000 japoneses se autosuicidaron en un túnel subterráneo. Bueno, pues ahí claramente subyacía bajo aquello algo muy gordo. Juancho Armas Marcelo, es Santiago de Tamarón el que te ha criticado, no yo. Bueno, yo lamento haberos hecho venir cargados de libros para comentarlos, pero no podemos ya hacerlo. Así que será la próxima vez, se nos ha acabado el tiempo. Recuerden ustedes que los 3 libros que hoy han centrado nuestra conversación han sido Perdido el paraíso, de Ces Nottebohm, significa, la próxima vez te llamaremos señor Nogal, que traduciremos su nombre, es lo que significa en holandés, publicado por Siruela, Zigzag, de José Carlos Somoza, publicado por Plaza Janés, y El humor gráfico en España, publicado por la Asociación de la Prensa y escrito por Luis Conde. Ya que lo tienes ahí, me dijiste también Hotel Nómada, que es buenísimo también. Lo he puesto aquí para que se vea. Es el penúltimo libro tuyo que apareció en España, ¿no? Sí. Que también lo publicó Siruela. Es un libro de viajes. Viajes, sí. De África, sobre todo, Hotel Nottebohm. Mali, Bolivia. Mali y Bolivia fueron los 2 primeros países que tú visitaste, creo. Sí, en 68, sí. Los 3 hemos estado en Mali. Seguro que estos señores ningún... Yo he sido encargado de negocios de España en Mali. Sí. En Bamako. ¿No se llevaba desde Dakar en la época? ¿Perdón? ¿No se llevaba desde Dakar en la época? No, Había... se llevaba desde Nouakchott. El tiempo Es justo... verdad, de Nueva y York, luego- es verdad, y luego es verdad, es pasó verdad. a- Entonces estaba en Mauritania, entonces. El tiempo justo para leer la última página de la novela de Nottebohm, no escrita por él, esta última página. Dice así: ellos volvieron su mirada hacia el este del paraíso y contemplaron lo que había sido hasta entonces su morada feliz bajo la onda de la llameante espada y la puerta cubierta de terribles semblantes y de centelleantes armas. Derramaron, como era natural, unas lágrimas que pronto se secaron. El mundo se extendía frente a ellos para escoger su mansión de reposo, mientras la providencia era su guía. Cogidos de la mano y con paso incierto y tardo,
a través del Edén, emprenden su solitario camino. John Milton, El paraíso perdido, libro 12º. La poesía, evidentemente, sí puede traducirse. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy bien.